Buenas tardes, chicos. Nos encontramos en nuestra primera clase de biogeografía y quiero invitarles a nuestro escenario particular, que es la costa del río Uruguay. Y quisiera que presten atención a este relieve, ¿sí? Y vamos a conceptualizar algunos términos propios del espacio curricular. Y podríamos decir que la biogeografía es el estudio de los fenómenos ecológicos en su distribución espacial. Y según algunos autores dicen que la biogeografía es una síntesis de la ecología. ¿Cuáles van a ser estos fenómenos? Decimos que el hombre se desarrolla en diferentes escenarios. Estos escenarios pueden ser naturales, construidos o humanizados, donde van a intervenir diferentes factores. Estos factores pueden ser biológicos, pueden ser físicos, pueden ser químicos. Entre los factores biológicos que podemos llegar a encontrar, podríamos nombrar, por ejemplo, el desarrollo o el crecimiento de una determinada población de peces, el crecimiento de una población en un bosque. Podríamos hablar por ejemplo, del desarrollo de estos árboles, de los arbustos. Podríamos hablar del desarrollo de esta vegetación herbácea, aparición de insectos o también, por ejemplo, la manifestación de algunas aves en una determinada época del año. También podríamos hablar de algunos fenómenos como pueden ser las precipitaciones, podrían ser los vientos, podría ser el cambio en la temperatura. Y todo esto van a determinar condiciones necesarias para que el ser humano, socializado naturalmente, satisfaga sus propias necesidades. Otro de los términos que vamos a trabajar también es el siguiente, el de espacio geográfico. El espacio geográfico es la modificación paulatina del terreno o del espacio que se da en forma ordenada. En este caso se suplanta un bosque nativo por una actividad agrícola. Esta actividad puede durar una determinada cantidad de tiempo o tal vez ser reemplazado por diferentes actividades del hombre. Los espacios geográficos también pueden ser suplidos o suplantados por tendidos eléctricos, por la construcción de caminos, por la construcción de puentes y también otros elementos. Y en cuanto a los biomas, podríamos decir que es una comunidad tanto de flora, de fauna, podríamos hablar de hongos, de protoctistas, de protozoos, de algas, de bacterias, que van a caracterizar a una determinada región. Y además, al hablar de estos organismos, vamos a encontrar un límite en particular. Este límite es el clima. Y cuando hablamos de clima tenemos que hacer la diferencia entre el tiempo atmosférico y propiamente dicho el clima. ¿Por qué? Este tiempo atmosférico puede variar. Por ejemplo, en la mañana tuvimos una temperatura más elevada y por la tarde tenemos fresco o tenemos lluvia. Y en cambio el clima se va a regir por elementos particulares como son la temperatura, las precipitaciones medias anuales y se van a tomar los datos que puedan calificarse a través de los años. Otro concepto que vamos a trabajar a continuación es el término de paisaje y es uno de los conceptos que va a ir siendo modificado de acuerdo a la persona o al observador o al sujeto. No vamos a decir que un paisaje sea lo mismo, por ejemplo, para un pintor, para un arquitecto, para un médico, para un trabajador rural, para un biólogo. Porque podríamos definir al concepto de paisaje como todo aquello que podemos percibir a través de nuestros sentidos, específicamente a través de los ojos. Pero si hablamos de nuestros sentidos, podemos decir a través del olfato. En este momento tengo la oportunidad de sentir una brisa muy, muy fresca que trae aromas de las hierbas. Podemos decir que puede estar fresco, pero estos elementos, al hablar de paisaje, podríamos decir que pueden ser humanizados o no, o poco humanizados. Hoy por hoy no hablamos de paisajes totalmente
donde no hayan sido atravesados, tocados o donde haya intervenido el hombre. Porque si bien, si nosotros nos ponemos a pensar en un desierto y decimos donde quizás nadie habite, pero ese lugar desértico es parte de una determinada región donde habitan los seres humanos. Entonces los paisajes pueden tener elementos tanto naturales como artificiales y pueden tener una participación humana o no. Vamos con otro concepto y vamos a hablar de los biomas. ¿Qué son los biomas? Son conjuntos, ¿sí?, de comunidades, y estas comunidades, cuando hablamos de vegetales, de animales, de bacterias, de hongos, de prototistas, por ejemplo, algas, protozoos, que son propios de una región. Y al ser propios de una región, tienen un límite, ¿sí?, o alguna barrera. Estos límites o barreras pueden ser físicas, ¿sí?, pueden ser también, por ejemplo, biológicas, y una de ellas en particular es el clima. Entonces, estas comunidades son propias de una determinada región, delimitadas por el clima particularmente. Otros límites que pueden haber son, por ejemplo, si yo les dijera del otro lado del río hay una determinada tipo de comunidad vegetal que no hay de este lado. Y así podrían ser también entre diferentes continentes. Entonces este clima va a estar determinado por dos elementos básicos o fundamentales, que son las precipitaciones y la temperatura. Y estas precipitaciones y temperaturas se registran durante un año entero, se saca la media, y posteriormente vamos a estar viendo estos conceptos, pero son elementos fundamentales. También se tiene en cuenta la presión atmosférica, obviamente, como dije anteriormente, las precipitaciones, la humedad, y que van a delimitar o permitir el crecimiento, el desarrollo de estas comunidades. Relieve de la región. Y justamente este relieve se caracteriza donde estamos ahora, particularmente por la presencia de estas elevaciones que ustedes ven a mis espaldas. Estas elevaciones que no son tan pronunciadas, tendrán aproximadamente unos 400, 500 metros, ¿sí?, donde no hay pendientes abruptas, y vamos a llamarlos relieves emergidos. ¿Por qué? Vemos la superficie del agua y por arriba de ellas vemos a estas montañas, y particularmente, como son de baja altura, la vamos a llamar sierras, y justamente estamos en esta zona de sierras centrales, estamos en la zona de Oberá, Misiones, y vamos a ver dos tipos de relieve, unos aquellos que son los relieves emergidos y los relieves sumergidos. Y como el término así lo dice, los relieves emergidos son aquellos que se encuentran por encima de la superficie del agua. Y vamos a tener a las montañas, a las colinas, a las sierras, a las mesetas, entre otras. Y los relieves sumergidos, vamos a ver que obviamente vemos el límite acá del agua, pero debajo de esta, también de los océanos, de los mares, tenemos otro tipo de relieve, que es el relieve sumergido. Y vamos a encontrar, por ejemplo, fosas, vamos a tener llanuras abisales, vamos a tener también algunas depresiones, y que son propias de determinadas regiones a diferentes alturas, superficies y con características propias del lugar o región donde se encuentran. Y esto fue una síntesis muy cortita de los elementos que queremos que tengan en cuenta para esta clase, y esos son los conceptos de biogeografía, de paisaje, de espacio geográfico, de ambiente, de la intervención del hombre en estos ecosistemas, de la participación de los factores tanto biológicos, físicos, químicos, que intervienen en el desarrollo de este ambiente en particular y que van a caracterizar algunas regiones en particular.
excelente cursada y estamos trabajando con la profesora Valeria y con la profesora Bárbara.